El mar Caribe luce tranquilo, sus aguas parecen inofensivas bajo el sol que cae implacable. Pero en el horizonte, una sombra metálica corta la calma. Es un destructor estadounidense, una máquina de guerra diseñada para proyectar poder, patrullando en lo que oficialmente se describen como operaciones de seguridad marítima. Su cubierta brilla, sus radares giran, sus sistemas están en alerta. De pronto, el zumbido lejano de turbinas irrumpe en el aire. A medida que se acercan, se transforma en un rugido ensordecedor que sacude la atmósfera. Dos cazas F-16 venezolanos aparecen como espectros veloces, descendiendo en picada sobre el buque. Las alas relucen al reflejar el sol, los pilotos mantienen rumbo firme, y la tensión invisible entre acero y acero se hace palpable. En cuestión de segundos, el cielo azul se convierte en escenario de un pulso geopolítico cargado de simbolismo y de peligro. La escena es clara, un sobrevuelo de advertencia, una demostración de fuerza. Pero la pregunta inevitable retumba. ¿Qué ocurriría si no se tratara de un simple acto intimidatorio? ¿Qué pasaría si, en vez de pasar de largo, esas aeronaves decidieran abrir fuego, desatar un ataque real contra un destructor de la Armada de Estados Unidos? El Caribe, entonces, dejaría de ser un mar sereno para convertirse en el epicentro de un conflicto con consecuencias incalculables. La imagen de dos cazas surcando el cielo sobre un destructor estadounidense no es un hecho aislado, ni un simple gesto militar. Es el reflejo de una tensión que se viene acumulando desde hace años entre dos naciones que se observan con desconfianza mutua. Por un lado, Estados Unidos, con su poderío naval desplegado en el Caribe, amparado bajo la bandera de operaciones antinarcóticos y antiterroristas. Por el otro, Venezuela, un país que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, pero que no ha dejado de proyectar fuerza militar como símbolo de resistencia y soberanía. Los movimientos en el mar Caribe no ocurren en un vacío. Cada patrullaje, cada maniobra, cada despliegue de tropas tiene un mensaje oculto. Washington no solo busca combatir redes ilegales, también busca mantener presencia estratégica en una región que considera de interés vital. Para la Casa Blanca, la cercanía de Venezuela a actores internacionales como Rusia, Irán o incluso China es una alerta constante. Y en esa narrativa, cualquier sobrevuelo, cualquier provocación, puede ser interpretado como un desafío a su autoridad. Del lado venezolano, la respuesta es igualmente simbólica. El gobierno no ve en los destructores estadounidenses simples barcos en misión de patrulla. Los percibe como una amenaza directa a su soberanía, un recordatorio de que sus costas, sus cielos y su estabilidad están bajo la sombra de una potencia extranjera. Por eso se movilizan milicias, se activan reservistas y se lanzan discursos encendidos sobre la defensa de la patria. Para Caracas, esos vuelos rasantes sobre buques enemigos son mucho más que maniobras. Son una declaración de que, llegado el momento, no dudarán en plantar cara. El cielo sobre el Caribe parecía despejado, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. En la cubierta del destructor estadounidense, la rutina de vigilancia se interrumpió de golpe cuando los radares detectaron aproximaciones rápidas. Los operadores confirmaron lo que a simple vista ya comenzaba a asomar: dos cazas F-16 venezolanos, avanzando con precisión hacia la zona donde se encontraba el buque. Los segundos se hicieron eternos. A medida que las aeronaves se acercaban, los sistemas del destructor pasaron a estado de máxima alerta. Sensores activados, tripulación en posición, cañones listos. Desde la perspectiva estadounidense, cualquier movimiento errático podría significar el inicio de una confrontación. Pero los cazas no dispararon. En cambio, descendieron hasta un nivel tan bajo que el rugido de sus motores sacudió la estructura metálica del navío, dejando claro que no se trataba de un simple sobrevuelo de rutina. Era un mensaje directo, una demostración de fuerza. El Pentágono no tardó en reaccionar. El incidente fue catalogado como altamente provocador, un intento deliberado de interferir en operaciones de seguridad que Washington sostiene en la región. La respuesta fue inmediata: refuerzos aéreos desplegados en islas cercanas, ejercicios de desembarco acelerados y un endurecimiento en el discurso político. Del otro lado, en Venezuela, los noticieros oficiales transmitían la escena como un triunfo simbólico, presentando a los pilotos como guardianes de la soberanía nacional frente al enemigo histórico. Así, un simple sobrevuelo se convirtió en chispa capaz de encender la mecha de una escalada peligrosa. La noticia del sobrevuelo recorrió el mundo en cuestión de horas. En Washington, la respuesta no tardó en llegar.
El Pentágono calificó la maniobra como una provocación inaceptable, un riesgo innecesario que pudo haber desencadenado un incidente de proporciones graves. Voceros militares declararon con firmeza que los buques estadounidenses en la región continuarían con sus operaciones y que cualquier intento de obstaculizarlas sería respondido con contundencia. Era un mensaje directo no solo para Caracas, sino para todos los actores internacionales atentos a la situación. Estados Unidos no retrocedería. Mientras tanto, en Venezuela, el discurso tomó un tono totalmente distinto. El gobierno no presentó el hecho como una amenaza, sino como una victoria simbólica. En cadenas televisivas, los cazas fueron descritos como guardianes de la patria, defensores del espacio aéreo y de la soberanía frente a la intromisión extranjera. El presidente, en un acto multitudinario, llamó a la movilización de milicias y reservistas, asegurando que la nación estaba lista para defenderse de cualquier agresión. Los aplausos y vítores resonaron, pero detrás del fervor patriótico se escondía una cruda realidad. La tensión había llegado a un punto de no retorno. El contraste no podía ser más evidente. En un lado, Estados Unidos mostraba su músculo militar con despliegues adicionales, enviando aviones de última generación a bases cercanas, realizando maniobras anfibias y recordando al mundo su capacidad de respuesta inmediata. En el otro, Venezuela apostaba al factor simbólico y emocional, buscando mantener la moral de su población y enviar un mensaje de resistencia. Dos narrativas opuestas, dos formas de mostrar poder, y en medio de ambas, un mar Caribe que se transformaba en escenario de un duelo peligroso donde un error mínimo podía desencadenar la tormenta perfecta. Cuando dos potencias se miden en el aire y en el mar, el peligro no siempre proviene de una decisión calculada, sino del más mínimo error. Un piloto que descienda unos metros más de lo previsto, un radar que interprete una maniobra como hostil, un soldado nervioso que active un sistema defensivo antes de tiempo. Basta un segundo, un movimiento equivocado, para que lo que comenzó como un sobrevuelo de advertencia se transforme en un ataque directo. Y entonces, la pregunta deja de ser retórica. ¿Cómo respondería Estados Unidos si uno de sus destructores fuera atacado en aguas internacionales? Los escenarios posibles son diversos, pero todos tienen un denominador común: la escalada. En el primero, Washington reaccionaría de inmediato con fuego de respuesta, neutralizando los aviones agresores. Esto abriría la puerta a una represalia aérea y naval contra instalaciones militares venezolanas, iniciando una confrontación que, aunque localizada en un inicio, podría extenderse rápidamente. En un segundo escenario, Estados Unidos podría optar por sanciones más severas, bloqueos marítimos e incluso operaciones de presión indirecta, aislando al gobierno venezolano en la región. Pero en ambos casos, el mensaje sería claro: ningún acto de agresión quedaría impune. Sin embargo, también existe el riesgo de un escenario caótico, donde la comunicación se rompa y los hechos avancen más rápido que la diplomacia. Una escalada descontrolada podría atraer la atención de potencias aliadas, convirtiendo al Caribe en un tablero de guerra global. En ese contexto, la pregunta ya no sería qué hará Estados Unidos o Venezuela, sino cómo reaccionará el mundo entero frente a un conflicto que podría encenderse a las puertas de América. La delgada línea entre la provocación y la guerra quedaría borrada, y el resultado sería impredecible. El sobrevuelo de dos cazas sobre un destructor no es, en sí mismo, una guerra, pero es una chispa, y la historia nos enseña que las guerras, a menudo, no comienzan con grandes batallas planificadas, sino con chispas que nadie logra apagar a tiempo. El Caribe, que alguna vez fue escenario de tensiones globales durante la Guerra Fría, vuelve a ser hoy un espacio donde se cruzan soberanías, intereses estratégicos y demostraciones de fuerza que podrían salirse de control. Más allá de la confrontación militar, las consecuencias de un choque entre Estados Unidos y Venezuela afectarían a toda la región. Países vecinos se verían obligados a tomar postura, las rutas comerciales sufrirían bloqueos, y la estabilidad política de América Latina podría tambalearse. Cada maniobra, cada despliegue, cada discurso encendido aumenta la presión sobre un tablero donde las alianzas internacionales juegan un papel determinante. Lo que hoy parece un acto de provocación aislada, mañana podría convertirse en el detonante de una crisis de escala continental. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Estamos frente a un simple episodio de tensión militar o ante la primera página de un conflicto mayor? La línea que separa la advertencia de la agresión es cada vez más delgada, y el margen para el error, prácticamente inexistente.
El futuro dependerá de la capacidad de ambos bandos para contener la tensión y elegir la diplomacia antes que el fuego, porque lo que comenzó como un rugido en el cielo del Caribe podría, si no se detiene, transformarse en el eco de una guerra que nadie podrá ignorar.